Lo que ha dejado claro toda la información que nos ha vertido el Pentágono sobre el fenómeno OVNI es que nuestros extraños visitantes tienen interés por diferentes cosas. Una son las instalaciones militares. Hay infinidad de reportes en torno a buques de guerra y también instalaciones militares en sí. Tienen también un gran interés por lo que son nuestros sitios en los que hay energía nuclear, ¿vale? Instalaciones nucleares, también digamos buques nucleares. Y otra cosa muy inquietante es que tienen interés tanto por nuestros aviones como por nuestros aeropuertos. Yo sé que muchos de ustedes pensarán que el fenómeno OVNI es una cosa que viene aquí a transformar la conciencia planetaria y cosas así. Con sinceridad, yo no puedo afirmarlo. Yo lo que hago desde el periodismo es poner los hechos encima de la mesa. Esta cara que les voy a dar del fenómeno OVNI, que les vamos a dar, gracias a que tenemos también aquí un piloto militar, Rodrigo Bravo, de los OVNIs, es inquietante porque puede acarrear, y ya lo ha hecho, cierto peligro tanto en aeropuertos como a pilotos civiles y militares que están volando. Y esto es un problema, y sobre esto ha habido incluso, por ejemplo, en España, en el año 1980, hubo una interpelación parlamentaria por parte de Enrique Múgica después de que en noviembre de 1979 un avión tuviera que tomar tierra en el aeropuerto de Manises, en Valencia, por estar en rumbo de colisión con un OVNI, un objeto volante no identificado. Esa es una de las facetas más extrañas del fenómeno. Y ya sé que algunos de ustedes pensarán, bueno, su tecnología es tan avanzada que jamás van a chocar con nosotros, simplemente nos observan y se van. Pero si usted llevara un avión con 200 pasajeros atrás y fuera la responsabilidad suya salvaguardar 200 vidas, posiblemente pensaría distinto. En fin, señores, nos fascinan porque están aquí y realmente no sabemos a qué vienen, no sabemos qué quieren, pero nos observan e incluso lo hacen muy, muy de cerca, como les vamos a demostrar esta noche. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanQVallejo, Juan J. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy con un tema para mí fascinante, que es el de los ovnis y de la relación que tienen con diferentes aviones e instalaciones. Vais a escuchar audios, ¿vale?, de pilotos con torre de control comentando este tipo de episodios. Es más, vais a escuchar incluso un audio que jamás se ha hecho público. Repito, jamás se ha hecho público, del año 2014, aquí en Colombia. No puedo revelar mis fuentes, pero os aseguro que os va a sorprender. También que sepáis que la gente que os gusten los viajes de autor, en marzo del año que viene, del 2023, realizo uno a Israel-Jordania. Los que queráis información para apuntaros a ese viaje, en mis redes sociales hay un post fijado al comienzo donde está un número de teléfono de WhatsApp para que llaméis. Cómo me gusta el fenómeno OVNI, cada vez lo entiendo menos y cada vez me gusta más investigarlo. Creo que soy un poco masoquista, no puedo evitarlo. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Juanje, un saludo para ti, para nuestro invitado de excepción de este podcast, Rodrigo Bravo, y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores de Oculto tras la sombra. Un abrazo enorme para todos y cada uno de ustedes. Siempre con Juanje estamos muy pendientes de sus comentarios, de sus apreciaciones. Les agradecemos a las personas que compartan este contenido, eso nos ayuda muchísimo, y que se sumen a este espacio Oculto tras la sombra. Y en esta oportunidad, Juanje, un programa apasionante, un dossier donde vamos a escuchar audios, testimonios desde torres de control, y lo vamos a analizar con un auténtico experto como lo es Rodrigo Bravo. Efectivamente, tenemos la suerte de contar aquí hoy con el señor Rodrigo Bravo, que es piloto militar chileno. Rodrigo, ¿qué hay desde Punta Arenas? ¿Cómo estás? Hola Juanje, Alejandro. Bueno, acá un poco de viento, es normal, sí, pero tenemos siempre viento sobre los 50 kilómetros por hora.
Y el agradecido soy yo porque me siento halagado que me inviten y pueda comentar con ustedes estos fenómenos que, como bien dices tú, somos todos masoquistas porque mientras más nos metemos en el fenómeno de los ovnis, menos lo comprendemos, que es algo que Sí, es una paradoja. Porque mientras más casos uno empieza como a investigar, a tratar de profundizar, se da cuenta que esto se dispara para cualquier parte y perdemos el control. Literalmente no tenemos de dónde agarrarnos a veces porque esto es tan confuso, tan complejo, tan diverso, que es fascinante, pero al mismo tiempo si uno no tiene quizás muy enfocado su objetivo, puede perderse en el camino. Y se puede desorientar o incluso se puede hasta, como pasa con muchos amigos ufólogos, que se desmotivan porque llega un momento en que ya no encuentran solución para el problema. Entonces en eso estamos, así que gracias por siempre invitarme. no, hombre, muchísimas gracias a ti. Y yo creo que lo que acaba de decir Rodrigo Bravo es la clave de esto. O sea, al final, personajes como Rodrigo, como Alejandro, como un servidor, lo que hacemos es recopilar un montón de información y de hechos. Podemos intentar dar alguna hipótesis sobre qué hay detrás del fenómeno. Yo lo digo abiertamente, para mí es de origen extraterrestre, eso para mí no es humano. Ahora, una gran conclusión de qué son, qué quieren y tal, con sinceridad, pienso el que se la diga les está mintiendo. O sea, creo que nadie lo tiene. O sea, No. porque es muy difícil, con nuestra lógica no podemos entenderlo. No lo sé, no podemos entenderlo. Es una cosa muy, muy loca, pero que merece la pena. Este programa viene al caso, porque alguna vez yo hablando con Rodrigo me comentaba, ojo con esto, que los pilotos llevamos diciendo ya un tiempo que esto puede ser un peligro y que nunca ha pasado nada, entre comillas, pero que puede llegar a un día a haber un accidente o que pase algo grave con esto y es algo que afecta a la seguridad aérea. El programa de hoy va sobre todo de eso y vais a escuchar audios que os van a dejar en shock. Yo el primer audio que quiero que escuchéis y que quiero que nos comente Rodrigo, no puedo citar mi fuente, ¿vale? Es un audio que es del año 2014, es algo que está pasando, según dice el audio, parece ser que cerca entre Manizales y Pereira, y es un avión hablando con la torre de control del Dorado, entiendo, y contando, oye, aquí hay una cosa muy rara, que esto no sé qué es. Y escuchar las últimas palabras que dice un piloto que se mete en la conversación, que me parece chistosísimo. Alejandro Bernal, ponnos el audio, por favor. Como no identificado, plateado con naranja a este nivel, cruzó muy cerca de la aeronave. Comandante, tránsito reportado no tengo y en la pantalla radar no se observa absolutamente nada. Hay un tránsito que está despegando en Manizales, que se le informó de su tránsito, y otro tránsito de su compañón, y es el 32 atrás suyo. Está 20 millas atrás. No tengo más tránsito, comandante. Ok, sí, te lo estoy reportando porque de todas formas pues, es un objeto pues, volador y pasó muy cerca de la aeronave. No tengo pues como más, tampoco tenía las picas y igual pues no fue tráfico porque pasó muy cerca de la aeronave. Enterado, comandante. Los inconvenientes que hemos tenido es con parapentes, pero no creo que esa altitud. De todas maneras, aquí estamos atentos y dejamos la nota. Ok, sí, sería bueno también para la aeronave que está atrás de la compañía, para que de todas formas ya viene con ese mismo nivel, aunque ellos inician el descenso más antes que nosotros. Estábamos aquí a unos 4.000, estamos 29 millas fuera de Armenia, ponle tú unas 2-3 millas antes, estamos 12 millas fuera del borde de Pereira, 2-3 millas antes de esta llamada. Correcto, comandante. ¿Y el objeto volador tenía forma parecida a aeronave convencional o no? No, era como un rombo naranja con plateado, según lo identificamos, pero es que pasó muy rápido, pasó muy cerca de la aeronave y muy rápido. Enterado, comandante, muchas gracias. Ok, con mucho gusto, gracias. No estamos solos. ¿Cómo? No estamos solos, ningún piloto. Me encanta cómo termina el audio directamente.
el piloto dice, no estamos solos, como diciendo, oye, esto no es de este mundo, voy a no sé cuánta altitud, una barbaridad, veo una vaina que es un rombo con unas luces que se está moviendo ahí, no puede ser un parapente, no llega a esa altura, a más de 6.000 metros, tal, o sea, ¿qué vaina es esto, no? Y hasta en tono jocoso como que lo dice, no estamos solos, o sea, acabo de ver un ovni, pero vamos, de los de libro. Rodrigo, ¿qué opinas de este audio? Bueno, yo en primer término quiero contarte que en el libro Ufología Aeronáutica tenemos un caso también de Colombia, específicamente de un vuelo de la ex aerolínea Avianca de 1964. Y es un vuelo que procede desde Cali hacia Bogotá. Y antes de hacer la aproximación al Dorado, esto tiene que hacer una frustrada porque se le viene encima un objeto. Fíjate que a mí me llama la atención la descripción que hace el piloto porque lo dice textual, un objeto de forma de rombo con color naranja y plateado. ¿Cuál es el problema acá? Que eso nos lleva de una u otra manera a darnos cuenta de que la clasificación de los objetos que se observan, o sea, tenemos rombo, tenemos círculos, tenemos triángulos, tenemos rectángulos, tenemos solamente objetos luminosos, es decir, la multiplicidad de fenómenos es tremendo. Para que un piloto, en este caso, que está haciendo un vuelo, por lo que entiendo viene en altitud crucero, haga una denuncia de estas características, sobre todo para que lo tenga en consideración el vuelo de su propia compañía que viene atrás de él, es porque el hombre o la tripulación en este caso están muy seguros de que lo que vieron no tenía ninguna explicación desde el punto de vista astronómico, aeronáutico o incluso meteorológico. Era simplemente tal cual como se describe, un rombo naranja plateado que pasó muy rápido próximo a la aeronave. Y al no estar en presentación del radar, porque ahí también hay que hacer una explicación quizá un poco didáctica para entender, y no estar tampoco en el radar de a bordo, que es un TICAS, que es un radar que ve en el espectro más próximo los tráficos que están circunnavegando a la aeronave que en esos momentos está con la observación, demuestra o deja en claro de que esta cuestión es un poco más compleja de lo que nosotros vemos. Claro. El controlador le dice, no pueden ser parapente porque van muy alto. O sea, si van en altitud crucero, estamos hablando sobre los 10, 20 o 30.000 pies. Una cosa así. Los parapentes se tiran máximo 10.000, 15.000. Es decir, sobre eso ya es poco probable que sea un parapente y, en efecto, un parapente no es de forma de rombo y tampoco es de color dorado ni naranja. Entonces, hay toda quizá una descripción que a nosotros nos deja muy como más, vuelvo a insistir en lo que como partí esta conversación, nos deja más metido en el tema y con más interrogantes que con ciertas respuestas de claridad. Yo estoy haciendo simplemente una interpretación de lo que dice el piloto. Describe que habían pasado recién un BOR, que es un VHF Omnidirectional Range, una posición de radioayuda en Pereira, que está en realidad en Colombia. En Colombia, o sea, en el fondo hace una pasada sobre esa radioayuda. Por ende, la ubicación de ese vuelo lo más probable es que sea sobre o muy próximo a esa radioayuda y en altitud crucero. No sé lo que es, eso es lo más interesante. Para hacer una gráfica que la gente entienda, el control de tránsito aéreo se divide en 3 grandes núcleos. Y lo voy a hacer de forma tan didáctica como para que ustedes lo comprendan. Existe una TZ, que es un área de control de torre de control, que son 5 millas náuticas. Un TMA, que es un área terminal, que son más o menos 50 millas náuticas. Y después viene un FIR, que es una región de información de vuelo, que son desde 50 hasta 250 millas náuticas. Para hacerlo más gráfico, imagínense una cancha de baby fútbol dentro de una cancha de futbolito y dentro de un estadio de fútbol profesional. Esa es como la diferencia a escala, para que entiendan que cada uno de ellos es una frecuencia distinta, con un controlador distinto y con una imagen distinta. Esto sucede ya en lo que es la región de información de vuelo, cuando está fuera de un aeródromo, fuera de un área terminal, en altitud de crucero.
y lógicamente en ese momento, en esa altitud y a esos niveles, todo lo que está en vuelo tiene que estar controlado. Por lo tanto, si se aparece algo que no está dentro de esta configuración, que no lo recoge ni el radar primario ni el secundario, ni tampoco el mixto, el primario es lo que barre todo y el secundario es lo que barre, pero tiene que enviar una señal que el avión tiene un equipo que se llama transponder que le responde, y en la pantalla figura una serie de informaciones que están en un banco de datos gigantesco con todas las aeronaves del mundo. Entonces, el radar secundario le indica no tan solo qué tipo de avión es, sino a qué velocidad, a qué altitud, su destino, en fin, toda la información que quiera incorporarle el controlador. Si no lo tiene en el radar secundario, quiere decir que tiene el transponder apagado, y para eso está el radar primario que barre todo. Y si no aparece en el radar primario, quiere decir que eso no tiene la capacidad de que la señal electromagnética rebote. Por lo tanto, no sabemos la configuración o la conformación de ese fenómeno. Ok, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, los grandes gobiernos cuando diseñan las famosísimas naves invisibles? Los supercazas estos que llaman de quinta generación ahora, que está tan de moda en prensa y tal. O sea, son aviones que están hechos de X material o de X forma que esa señal electromagnética no rebota en el avión y son indetectables. Y están ahí, ¿vale? Que también hay que pensar que a lo mejor hay ovnis, ¿qué es eso? O sea, yo qué sé, para mí son tecnología no humana, pero no sé por qué esa señal no rebota entre ellos. Rodrigo, creo que quería hablar, y luego Alejandro. Lo que pasa es que esos aviones, esa tecnología que viene prácticamente el proyecto Oxcart, que lo hizo la Lockheed Head a partir del año 1962 con el famoso A-12, que después se transforma en el IF-12 el 63 y termina y concluye en el SR-71 Blackbird a partir del 66 hasta el 88. Son tecnologías de aviones que son supersónicos, pero que además tienen la gracia que van cada vez conformándose con el fuselaje con ángulos cerrados que permiten no que el radar no los detecte, sino que la señal del radar sea enviada hacia otro lado. Porque ahí se produce un fenómeno que se llama la difracción. Porque lo que el radar hace es hacer reflexión, que el emisor emite una señal, el objeto por su fuselaje la capta o rebota, vuelve, y ahí está identificado en el monitor, que en el fondo es un proceso electrónico que hay. Pero en cambio estos aviones con ángulos muy complejos, lo que hacen es la difracción, es decir, la señal va, rebota, pero en vez de volver hacia el emisor, se va para cualquier parte y no lo reciben. Y entonces no lo pueden detectar. Entonces no lo pueden detectar. Esa es la tecnología con la cual estos aviones, digamos, se consideran invisibles para lo que es los sistemas electrónicos de detección. Por eso hoy día hay unos radares un poco más avanzados que de una u otra forma tratan en lo posible de captar la señal de vuelta, incluso aunque venga distorsionada o que venga con esa difracción que yo te señalo. Ok, interesantísimo. No tenía ni idea de todo esto y nos ha dado una lección de aeronáutica genial. Alejandro Bernal. Rodrigo, ¿tú en alguna oportunidad has tenido la posibilidad de estudiar o de analizar un caso similar con un objeto de estas características en forma de rombo y con el brillo con el que comentaba esa grabación que escuchamos? No, fíjate que la verdad que es primera vez que me toca un objeto tipo rombo. En el libro Ufología Aeronáutica nosotros hicimos una pequeña clasificación, digamos, cuantitativa, ¿no es cierto? Un pequeño resumen para hacer un esquema de tipologías donde, si ustedes ven así como a grosso modo, están con forma de disco, grande, pequeño, color, metálico, redondo, triangular, de cono, ovoide, y la verdad que de rombo no me había tocado ni escucharlo, ni tampoco tener como un reporte de la contundencia que el que acabamos de escuchar. Entonces, también yo me encuentro un poco sorprendido con esa descripción, porque uno puede definir en vuelo muchas cosas. Uno puede definir una luz, uno puede definir un triángulo, que hay varios avistamientos de aviones de combate que en el fondo son estas aeronaves que yo les señalé,
pero se confunden con un triángulo negro, específicamente el SR-71, que es el famoso Blackbeard, que cuando yo era chico estaba de moda porque era el avión de G.I. Joe. Ese tipo de juguete Sí. ya no existe, o si existe está muy sofisticado, o la gente joven no me va a entender, pero en esa época era lo último que había en tecnología. Bueno, después salió el F-117 y así una serie de modelos que justamente van con la misma tecnología en cuanto a lo que son aviones supersónicos, es decir, sobre la velocidad del sonido, pero además tiene esta característica. Entonces, generalmente este tipo de aeronaves se confundían con triángulos y hay mucha observación de triángulo negro, triángulo con luces, que son aviones de este tipo. Pero de rombo no me había tocado nunca, por lo tanto también estoy gratamente sorprendido y bueno, esto demuestra una vez más que este fenómeno es impredecible. Oye, y una cosa que me parece una pena, ¿no? No puedo citar mi fuente y me da pena que mi fuente, que es una persona que trabaja en el mundo aeronáutico, pues no pueda hablar porque esa además había que borrarlo y tal, historias, y me lo pasa porque es del año 2014 y ya me dice, nadie va a saber que soy yo. Y es triste, ¿sabes? O sea, me gustaría que en los aeropuertos y que los pilotos pudieran hablar de esto tranquilamente. Yo creo que lo que está pasando en los últimos meses, años, va a hacer que este paradigma cambie, ¿no? Pero bueno, a mí este audio me lo han pasado hace un par de meses y este señor, para evitarse problemas, pues me dijo, oye, no me menciones y tal, Juan G., toma el audio, haz lo que quieras con él y listo, pero que sepa la gente que esto existe, ¿no? Me pareció bonito cuando hablé con él, cuando me dijo eso, me pareció además como muy bonito, ¿no? Y no sé qué opina Rodrigo de esto, ¿no? De que haya habido como esa especie de, no, es que si has visto un ovni, encima toque como si estuviera chalado, ¿no? Mire usted, eso está ahí, lo reporto además, porque detrás mía viene un avión y ojito, que no va a pasar nada, pero por si acaso, que lo que va aquí en el avión son seres humanos, ¿eh? Bueno, ahí yo en ese sentido tengo la buena noticia que esto ha ido modificándose con los años. Fíjate que Richard Haynes, que es un doctor en psicología, trabajó hartos años para la NASA, después trabajó en empresas de aeronáutica vinculado a la carrera espacial. En 1999 creó el concepto UAP. Él es el padre del concepto UAP, Unidentified Aerial Phenomena, que hoy día ya está de moda porque están los informes del Pentágono del año pasado y fue en el fondo dado a conocer con los reportajes del New York Times en diciembre del 2017 y el 2019. Pero él creó una suerte como de centro de investigación que se llama NARCAP, que es National Aviation Reporting Center on Anomalous Phenomena. Centro de Reporte Nacional de Fenómenos Aeronómalos, exclusivamente para casos aeronáuticos. Y la base de datos que tiene Richard Haynes es muy interesante porque al mismo tiempo desmitifica esto de que de una u otra manera a los pilotos o a los controladores de tránsito aéreo se les multa, se les sanciona o se les manda al psicólogo cuando reportan algo extraño. ¿Por qué? Primero porque hoy día está de moda un concepto que es muy importante, que precisamente a fines de la década del 90, yo tenía por acá un libro a mano, que aquí lo encontré, que es lo que se llama seguridad operacional basado simplemente en factores humanos, de James Reason, que es con lo que hoy día la seguridad aeroespacial trabaja en el famoso SMS, Safety Management System, que es el sistema de seguridad operacional, en el cual lo que se hace es simplemente detectar los peligros. Hay peligros en general, es todo lo que de una u otra manera puede causar daño, estamos hablando netamente del caso de vuelos o de operacional, y esos peligros se gestionan o se analizan a través de los riesgos. ¿Qué es lo que son los riesgos? Son las consecuencias de esos peligros medidos en probabilidad y severidad. Entonces lo que se hace es gestión del riesgo. Y el SMS es eso. Entonces hoy día la aeronáutica en sí tiene varios fenómenos que hoy día se le incluye el OAP a rajatabla, pero que ya de hace tiempo lo venían trabajando. Uno, por ejemplo, son los fenómenos meteorológicos. Hay un tema de cambio climático que ha afectado bastante el tema de la operación aérea, porque si bien la meteorología cada día avanza con las imágenes satelitales, con los pronósticos, con estaciones, de repente hay fenómenos que no son pronosticados y que pueden de una u otra forma romper o la cadena de vuelos, suspender vuelos, hacer daño a la estructura, en fin. Hay un fenómeno de
de migración de aves, que también es importante considerarlo, y hay un fenómeno de chatarra espacial que está ingresando a la atmósfera en forma permanente. Hoy día tenemos no sé cuántas toneladas de chatarra espacial dando vueltas, orbitando la Tierra, y eso en algún momento determinado entra. Y a veces lo vemos como si fueran estrellas fugaces, pero en el fondo es chatarra espacial que se está metiendo. Y aunque no lo crean, es muy poco probable que eso llegue a golpear un avión, pero con 36 millones de operaciones en un año, es decir, 69,4 por segundo, alguna vez puede pasar de que pegue en un ala o medio, y eso significa que ese avión es como si le golpeara un misil. Entonces, con esos peligros latentes, además incluye el de fenómeno aéreo anómalo, que no necesariamente puede ser nave extraterrestre, sino que puede ser cualquier cosa que para nosotros podría tener un origen, por supuesto, exógeno de afuera, pero hoy día al mundo aeronáutico no le interesa el origen, le interesa gestionar el riesgo operacional que eso conlleva, la seguridad aeroespacial. Entonces, hace unos años atrás, si ustedes buscan por internet, un caso que fue famoso en Chile que se logró esclarecer por parte del CEFA, el caso Libor, que 6 aeronaves reportaron unas luces en el mar, en vuelo crucero, en el Océano Pacífico, cerca de las costas de Antofagasta, o sea, me refiero cerca de las costas, pero bastante al interior del Océano Pacífico, y que la reportaban porque la estaban viendo al mismo tiempo. Y el centro de control se escucha el audio donde los controladores, incluso como broma, colocan OVNI en ese sector para que los aviones tuvieran ese aviso. No. Entonces, y el controlador le dice al otro, oye, pero ahí dice OVNI en la pantalla, que pasa del FIR, que es la región de información de vuelo, al TMA que yo les señalé, que era de la cancha del estadio, pasa a la cancha de futbolito, y entre los controladores se dicen, oye, pero aquí dice OVNI, sí, está lleno. Entonces lo cuentan como broma. Pero bueno, después fue aclarado este incidente, que en el fondo fue justamente un problema de reflexión o difracción de luminosidad de una embarcación pesquera. El punto está en que hoy día ya no es tabú hablar de estos fenómenos, y si ustedes ven y vayan y busquen caso Libor y escuchan los diálogos de las tripulaciones entre sí, las tripulaciones con los controladores de tránsito aéreo, hoy día ya no es tema, es decir, es tema pero no es tabú, no es algo que esté prohibido, no es algo que esté ya condenado porque el gallo está viendo cosas raras. Y así Entonces, eso es muy... y así debería de ser en todos lados. Yo creo que aquí en Colombia estamos un poquito más atrasados. Y Alejandro, que es colombiano, me va a decir, seguramente, mira cómo gesticula que sí. Sí, es que aquí no se ha desclasificado nada por parte del ejército. A mí este señor me pasa el audio, me dice, Juanje, no digan mi nombre ni en qué trabajo. Tal, aquí es un poco todavía arcaico. Aquí es todavía el qué dirán. Que es una tontería, que es lo que está diciendo Rodrigo, es que esto no tenía que ser ningún tema tabú. Creo que cada vez es menos tabú, y menos con lo que ha pasado los últimos meses, donde hemos visto en el Congreso de los Estados Unidos diciendo, oiga, a partir de ahora los pilotos, cuando vean una UAP, OVNI, llámelo como quieran, tienen que reportarlo, tienen que decir que han visto, que tal, que no sé qué, que eso me pareció precioso. Eso es una cosa que nunca había pasado. O sea, esto de callarse esta vaina se acabó. Te vamos a investigar y vamos a saber qué es, que para mí es un cambio de paradigma que me parece maravilloso. Es que por eso el informe del Pentágono es clave, porque el informe del Pentágono del 25 de junio del año pasado, 2021, cambia ese paradigma y al mismo tiempo ya acepta oficialmente la existencia de un fenómeno aéreo no identificado, o fenómeno aéreo anómalo, como lo llama Richard Haynes, el año 99. Es decir, 22 años después de que esto ya estaba siendo estudiado, analizado y tomando ciertas medidas por el mundo aeronáutico, oficialmente se reconoce como tal y se dice, oye, aquí hay algo raro que se nos sale un poco de nuestro control y es bueno que lo tengamos en cuenta. Entonces, para mí un avance absolutamente en todos los sentidos, cualitativo, cuantitativo, sí, claro, de seguridad operacional, en fin. Por supuesto que, y ahí entramos al otro punto donde conversamos la vez pasada, que a mí me sorprende esa como antipatía o quizás como reacción casi nula por parte de los ufólogos o de la comunidad ufológica. Sí. Porque esto, hoy día estamos viendo que algo que ya se venía tocando desde hace 20 años, que el mundo aeronáutico se lo tomó muy en serio, hoy día se oficializa. Hoy día nadie puede venir a decir que no existen los fenómenos anómalos, es decir, está
Es decir, es irrefutable. Y hay más que un silencio, como una suerte de, no sé si será incredulidad, puede ser producto de tantos años mintiendo y ya nadie cree, no lo sé. O quizá hay gente que creía en esta cuestión desde el punto de vista más bien misterioso, mágico, y cuando se reconoce pierde ese encanto, no sé. Es un tema de estudio para futuro, pero yo completamente de acuerdo contigo, ¿eh? No entiendo la comunidad ufológica, o sea, se han quedado como helados, en vez de reaccionar, se han quedado como helados. Yo cada vez que me llega una noticia de esa, enseguida ya te la estoy mandando a ti por WhatsApp, a Jorge en Buenos Aires, tal, hablo porque, vamos, yo lo vivo como si fuera a mí no me gusta mucho el fútbol, pero como si fuera un partido del fútbol del Mundial, vamos, o sea, y metiéramos de repente un gol, ¿sabes? O sea, enseguida me pongo ya a escribir y tal, como loco, porque, claro, digo, es un cambio de paradigma, o sea, no lo están viendo. Sí, claro. Absolutamente, una cuestión muy un cambio sustancial. Sí, muchísimo. Bueno, vamos a seguir avanzando, que creo que no va a dar tiempo a todos los casos que teníamos puestos para hoy. Vamos a seguir avanzando en el programa de hoy y nos vamos a ir a un caso. Este audio le tenemos que dar las gracias a Rodrigo Bravo, que es un audio del 1 de junio de 1988 en Puerto Montt. Y os vais a quedar locos. Yo cuando me mandó Rodrigo el audio me quedé en shock. Básicamente, os lo adelanto un poquito para que lo entendáis. Os lo voy a contar, lo hemos puesto en dos audios. Un audio es el suceso en sí y el segundo audio es lo que habla piloto, torre y tal después de que suceda el suceso. Que básicamente es que un avión tiene que apartarse y virar porque está en rumbo de colisión con un ovni. Tal y como lo vais a escuchar ahora mismo. Alejandro Bernal, por favor. Informe de avistamiento de objeto volador no identificado efectuado por la aeronave LAN Chile 45, ruta Temuco-Puerto Montt, en las proximidades del aeropuerto El Tepual, 00 horas. Frecuencias 128.3 con Puerto Montt Centro y posteriormente 118.1 con Puerto Montt Torre. 210 LAN Chile 45. Recibido, notifique 30 millas norte. Notificaré. ¿Me informa de un tráfico hacia adelante usted? ¿Me confirma dónde? Justo al frente, tengo un avión aquí al frente. No, negativo. Sí, yo tengo un avión, tengo una luz aquí al frente, justo en nuestra trayectoria de vuelo. Ok, a la vista, correcto, a la vista. No tengo tráfico reportado, solamente la Eco 70 saliendo, tengo la vista, la luz al menos. Tengo un avión aquí al frente, señor. Afirmativo. Sin información de tráfico. ¿Lo tiene a la vista, no? Correcto, sí. Cambia de luz amarilla, roja, centellante, ¿cierto? Este mismo, afirmativo. Porque entiendo que usted no está en su control. No, negativo, en absoluto. 45 confirma si lo tiene a la altura o más bajo. Estuvo en un ángulo de trayectoria nuestra, yo tengo que hacerlo el quite. Ok, recibido, a la vista de la torre y después. LAN Chile 45 active transponder 1215, por favor. Está activado el transponder. Ok, gracias. Sigo teniendo el tráfico a la vista todavía, ¿no? Se está perdiendo y de acuerdo a la presentación, no tiene presentación el radar del tráfico. Sí, al momento yo también ya no lo vemos, pero estuvo en ángulo de colisión con nosotros. Correcto, yo tengo la vista, no. Allá está, a la vista está nuevamente a la derecha, lo tengo a la vista. Correcto. No es una cosa súper loca, o sea, el señor entiendo, corrígeme tú, Rodrigo, va en dirección a Puerto Montt, entiendo que es un piloto civil, es un vuelo de línea regular, y el tipo tiene que virar para esquivar esa vaina porque la vaina no se mueve.
O sea, se mueve, pero en dirección contraria al avión. Entonces él tuvo que hacer un viraje para evitar, porque dijo estaba en ángulo de colisión con nosotros. Y es un viraje a la izquierda. Por norma internacional aeronáutica, para que ustedes sepan, si se encuentran dos tráficos de frente, el procedimiento es doblar o hacer el viraje a la derecha. Ese es el procedimiento y eso es lo que se aprende desde el primer día que alguien va a hacer un curso piloto a un club aéreo. Oye, si ustedes tienen un tráfico al frente, el viraje es a la derecha, para ambos. Aquí lo tiene que hacer a la izquierda, porque esto se le viene en sentido contrario y lógicamente la reacción más rápida para evitar la colisión es hacerlo a la izquierda. No lo hace a la derecha porque venía precisamente desde su lado derecho. Ah, no. Entonces, el punto está, hay dos cosas que, o sea, el diálogo completo uno puede sacar un extracto y analizar frase por frase. Sí, pero a mí la que me llama más la atención es cuando le dice... Tengo un avión aquí al frente, señor, y el controlador le dice afirmativo, o sea, lo tiene a la vista, sin información del tráfico, o sea, no tiene idea de qué es lo que es eso. Estaba a la vista de la torre y del centro, es decir, del radar que sale a mirarlo por la ventana, no lo ve en la pantalla, y de la torre de control que está cerca o en el mismo edificio, digamos, pero que tiene este control de... Es decir... Volviendo a la cancha de fútbol, lo observa el controlador que controla la cancha de futbolito y lo ve después el controlador que controla la cancha de baby fútbol, el del TMA y el del ATZ, ambos a la vista, pero no en presentación del radar. Y este avión va volando hacia el sur. Chile es un país largo, esto es en Puerto Montt, que es como más o menos, si ustedes se fijan en el mapa, casi al borde de donde empiezan todos los archipiélagos, parte con Chiloé hacia el sur. Esto va volando de norte a sur, va en descenso para aterrizar en Puerto Montt, y esto viene o está parado sobre o próximo a Puerto Montt y hace un vuelo hacia el norte en ángulo de colisión con este avión que tiene que hacer un viraje. Luego esto hace una especie como de vuelo hacia el Océano Pacífico. Y el piloto dice, allá está nuevamente, lo tengo a la vista a la derecha nuestra. Sí. Eso quiere decir que ya estaba a la altura del mar. ¿Qué es lo que es eso? No lo sabemos, porque el mismo controlador le dice, sí, cambia de luz amarilla, roja, destellante, ¿cierto? Afirmativo el mismo. Entonces, estamos hablando de 1988. Uno hoy día puede tener claro de que ciertas tecnologías furtivas, ya hablamos los aviones que son aviones invisibles, sí. Hoy día hay un tipo de tecnología que está un poco más avanzada, pero esto como que no guarda relación con lo que en esos momentos sabíamos que estaban trabajando como tecnología, que se vio mucho tiempo después. Es decir, la tecnología que en 1988 se estaba probando es la que se utilizó en la Guerra del Golfo el año 91. Entonces, no nos coincide ese tipo de manifestación o de aparato, si se quiere llamar así, tecnológico, con lo que después nosotros observamos que podíamos deducir que se trataba este caso. Entonces, llega a ser un fenómeno aéreo no identificado de todas maneras. Sí, claro, Rodrigo, y además para mí es espectacular, porque tú además me pasaste también el audio con un vídeo. Que eso, o sea, que está en rumbo de colisión y que el tipo tiene que virar o se lo come con patatas, aunque, vamos, sí. si fuera un prototipo, no creo que fuera el prototipo de un kamikaze que se quisiera quitar la vida ni nada de eso, obvio, o sea, es muy... Y lo otro que el CEFA en Chile se crea en el año 97, es decir, 9 años después de este incidente que es el 88. ¿Por qué? Porque el incidente del avión militar que da origen al CEFA se hizo público. Y salió el jefe del aeropuerto de Arica dando a conocer declaraciones, en fin, salió en la prensa escrita. Este incidente no se supo, es decir, se mantuvo igual bajo cuerda por varios años, precisamente porque se supo en el anecdotario de los pilotos, en el anecdotario de los controladores de tránsito aéreo, pero no se filtró este audio por la sencilla razón de que era algo tan imposible, tan extraordinario, que en cierto modo no había cómo explicarlo y todos querían guardar su reserva por el miedo quizá al ridículo. Con los años, Gustavo Rodríguez, que fue por muchos años uno de los gestores del CFA, el que está a cargo de investigación
un controlador de tránsito aéreo, tomó contacto precisamente con el piloto que habla en frecuencia, que es el comandante de la aeronave, porque en ese momento iba volando el copiloto. Y él le confesó de que efectivamente esto, o sea, si ellos no hacen el viraje, esto lo choca. Entonces, ustedes se imaginan, en 1988 un titular en toda la prensa mundial: avión cae, no sé, mueren ciento y tantas personas porque lo chocó un ovni. Es decir, en ese sentido estábamos frente a algo que tenía características extraordinarias. Y vuelvo a insistir, si no es por la pericia de la tripulación o de los pilotos, esto podría haber terminado en un accidente, en una tragedia, o quizás no sé, capaz que esto haya sido algo gaseoso, luminoso, que lo traspasara, no lo sabemos. Nunca lo pero sabemos, pero mejor no averiguarlo. Mejor no averiguarlo, precisamente. Eso te iba a decir, porque van seres humanos en el avión. Rodrigo, has mencionado un par de veces el CFA. ¿Qué es el CFA para toda la gente de Oculto Tras la Sombra? El CFA hoy día es una sección de estudio de fenómeno aéreo anómalo, pero en su momento se creó como un comité de estudio de fenómeno aéreo anómalo, que depende de la Dirección General de Aeronáutica Civil en Chile, que se crea en 1997 y hasta el día de hoy está funcionando, y recibe todos los reportes o informes de fenómenos aéreos anómalos que de una u otra forma afecten la seguridad aeroespacial. También reciben denuncias de particulares o de gente que quiera revisar un video, una fotografía, pero su foco de atención es las operaciones aéreas que se desarrollan en Chile. Y en ese aspecto, hoy día acá en Chile existe una ley, que es la Ley de Transparencia, la 20.285, que obliga a todas las entidades públicas a informar todo lo que tienen en sus archivos, salvo que atenten contra la seguridad nacional. Como este fenómeno no ha sido considerado algo que atente contra la seguridad nacional, cualquier ciudadano puede ir al CEFA o por la Ley de Transparencia y solicitar los reportes que estime conveniente para su correspondiente análisis. Me parece buenísimo, y ojalá todos los gobiernos del mundo hicieran exactamente lo mismo. A mí me parece ejemplar el gobierno chileno y la forma de actuar de Chile. La verdad que me parece totalmente ejemplar. Bueno, vamos a meternos en el final de esta historia, porque os hemos puesto el audio de este caso de Puerto Montt del 1 de junio de 1988 y el piloto cómo tiene que esquivar esto y tal, y luego se quedan hablando piloto, torre, demás, en este audio que vais a escuchar ahora mismo. Lo prendí cuando tuve no sé, por la luz del avión en el ángulo de colisión. ¿Se aprecia lento, rápido? Sí, cuando estuvo en el ángulo de colisión con nosotros, bastante rápido, muy rápido. Tuvimos que hacer el quite con un viraje a la izquierda. Y posteriormente como que se me perdió un poco y en este momento la tengo a la vista, como en el horizonte, al oeste del campo suyo, más o menos de la posición mía. Obvio. Yo lo tengo en los 360 al norte. Y ya, yo estoy en este momento, ya no la tengo a la vista, se acaba de apagar. Pero aún lo percibo. Exactamente en ángulo de colisión en sentido contrario al nuestro. Yo lo veo como un tráfico, una luz brillante. Ya lo siento. De Puerto Montt en la Chile 045, estamos a través de 90 con la pista a la vista ya. ¿Y me confirma el último altímetro? Chile 045 recibido, último altímetro 3029, autorizado para aterrizar. 3029 autorizado para aterrizar, la Chile 045. ¿Mario Fajardo? Sí. Oiga, digo, casi nos chocó una cuestión aquí en la aproximación. ¿Se está escuchando, negro? ¿Tuvo ómnibus? Tuvimos que hacerle el quite, yo pensé que era un tráfico y pensamos que era usted. No, yo pegué recién para el sur. Tuvimos que hacerle un viraje a la izquierda. ¿Qué características tenía? ¿Era tipo avión, una cosa así? Mira, era como una luz de aterrizaje brillante y como con unos destellos y cambiaba de colores. Ay, ay, ay. 45, Puerto Montt. Sí, adelante. Una consulta, desde Torre de Control visualizamos un resplandor justamente con cambios de luces de intensidad verde y semirrojizo, aparentemente desde acá. Se apreciaba como reflejado sobre alguna traza
de nubosidad. ¿Me confirma si ha cruzado alguna traza, algún tracto por ahí en el sector? No, negativo. Fue lo mismo que vimos nosotros, pero sin, está totalmente caótico, está totalmente despejado. Ok, entiendo que lo que habría visualizado tenía resplandores color rojo, verde aproximadamente. Afirmativo, y después se puso una luz brillante, muy brillante, como una luz de aterrizaje, pero calcula unas 2 millas del avión. Sí, afirmativo, si lo visualizamos con binoculares acá está aproximadamente la prolongación de eje de vista. Estuvo, no sé, seguramente tiene que haber sido así. Nosotros pensamos que era un avión en el sentido contrario y se acercó rápidamente, pero después, posteriormente, como le digo, como que se desplazó hacia el oeste y posteriormente ya no lo vimos más. Afirmativo, recibido. No, pero una cosa espectacular. O sea, este audio es espectacular. Cuando le está diciendo un piloto, entiendo que es a otro piloto, le está diciendo, oye, que casi me choqué con una cuestión aquí que no entiendo, que no sé qué vaina es esto, pero qué avionera, qué no sé qué, y entre ellos la sorpresa. O sea, este audio me parece maravilloso. Rodrigo Bravo, ¿qué piensas cuando lo escuchas? Bueno, en primer término tengo que decirte que este diálogo entre el avión que iba aterrizando, que casi lo chocó un ovni, con un avión que había despegado recién de Puerto Montt hacia el sur, se hace en frecuencia abierta de torre control. Si ustedes escuchan la diferencia del audio, del tono de voz o del volumen de la grabación, es porque primero estaba con el radar del TMA de Puerto Montt en una frecuencia con un controlador, y después estaba con el controlador de la torre, que es el que lo autoriza a aterrizar. Le dice autorizado a aterrizar, con pista a la vista, ya confirma el último altímetro, tanto, autorizado a aterrizar. Y de ahí llama a Mario Fajardo, que es el piloto del otro avión, que coincidentemente es el papá de un amigo mío, que era piloto del ejército igual. Y la verdad que él le dice, oye, tu ovni, sí, puta, casi nos chocó una cuestión acá, tuvimos que hacerle un viraje a la izquierda, oye, pero ¿cómo? Y le describe lo mismo que vimos en el audio anterior, y que después, en la misma frecuencia, el controlador de la torre le confirma, y le dice, muy interesante, si lo visualizamos con binoculares desde acá, es decir, lo estaban viendo desde la torre con binoculares, y le describe las mismas características de la misma luminosidad, los mismos colores, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vuelvo a insistir, algo que los pilotos víctimas de este fenómeno, que tuvieron que hacer una operación, una maniobra, un viraje escarpado, que sobre los 35 grados para poder hacerle el quite a esto. El controlador del radar y los controladores de la torre lo observan visualmente. Y asombrados todos, tienen un diálogo muy coloquial en la frecuencia abierta, que están todos los otros aviones escuchando, porque lógicamente no hay cómo explicar ese fenómeno que afectó a ese vuelo. Y a su seguridad. Y a su seguridad, a su vuelo y todo, claro. que deja al comandante de la aeronave completamente descolocado y hablando, porque las frecuencias aeronáuticas son sumamente rígidas. Ustedes escuchen un audio de frecuencia aeronáutica y son 3, 4 frases, todas muy claras, muy precisas, si es que hay alguna solicitud de información extra, pero este tipo de diálogo no, este tipo de diálogo así como de radio aficionado no se da en la frecuencia aeronáutica, no se puede, porque hay operaciones en curso. Pero claro, ante la sorpresa y lo que estaban viviendo, pues se decidieron a hablar y me Adiós, parece maravilloso. Sí. Me parece maravilloso. Y vamos a hablar de más casos, que no va a dar tiempo, ¿vale? Y vamos a hablar del caso Manises, pero si ponemos los dos audios, llevamos ya prácticamente 50 minutos. Otro día lo hacemos o aquí o en Caracol, ¿vale? Perfecto. Pero no, ese también hay que analizarlo. Sí, lo hacemos en Caracol, si quieres. Qué pena que yo tengo en España mi cámara, no tengo un Betacam digital. Pero ahora que voy a España voy a intentar buscarla y a ver si aquí me la pudieran convertir. Bueno, esto es un peligro en el aire, ¿vale? Este caso de Puerto Montt, o sea, este señor tiene que hacer una maniobra o si no, podría haber pasado algo feo. El audio que os hemos puesto al principio, ¿vale? El de aquí de Colombia, bueno, pues parece que pasa relativamente cerca, el señor como que se asusta y demás. El caso Manises, que no va a dar tiempo a hablar hoy, ¿vale? Que es de noviembre del año 1979, provocó un
aterrizaje de emergencia por estar en rumbo de colisión con un ovni. Y le he enviado a Rodrigo Bravo, que luego se va a quedar en shock cuando abra su correo electrónico, porque me imagino que ese caso no lo conoce como no lo conocía yo, y por desgracia no lo he podido investigar, porque yo estaba convencido que el único aterrizaje de emergencia de aéreo se había hecho en el caso Manises. Pues no, el 6 de mayo del año 77 se hizo uno en Colombia. Yo no tenía ni idea de ese caso, le he enviado a Rodrigo los recortes de prensa y es un señor, es un chaval que está estudiando de piloto y tal, y se queda, incluso pierde parte de la visión por la luz del ovni. Y hay una foto de su cara donde está con los algodones puestos. Francisco Forero le entrevistó a este chaval en su momento hace 40 años, ojalá lo pudiera localizar, pero a este señor casi le cuesta la vida. Y estoy hablando, repito, 6 de mayo de 1977. Luego, cuando pueda, Rodrigo, échale un vistazo a tu correo electrónico, que no te lo vas a creer. Así que bueno, señores, vamos a ir cerrando este podcast. Me encanta cuando está Rodrigo y sobre todo lo bien que nos has ilustrado de entender un poco cómo funciona, por ejemplo, el sistema de radar, el sistema de la seguridad aérea mundial. Así que vayamos con las conclusiones y los cierres. Alejandro Bernal, amigo. Aunque yo fascinado con el podcast de esta tarde, el poder apreciar esos audios tan claros, con tan buena calidad, con ese análisis, ese contexto, creo que tan importante que nos dio Rodrigo sobre cómo funcionan las operaciones aéreas. Así que realmente fascinado y con muchas ganas de poder analizar otros casos, otros testimonios de pilotos y comunicaciones de controladores aéreos. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con $S. Rodrigo, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Bueno, puedo concluir solamente para este programa porque veo que nos quedan muchos más por desarrollar, pero lo más importante es que se está haciendo una labor muy noble en no tan solo entretener, sino que al mismo tiempo educar a las personas que están interesadas en este fenómeno. Efectivamente, el mundo aeronáutico tiene cierta complejidad de tecnicismo, pero es fácil hacer ejemplos didácticos para que la gente los comprenda y pueda más o menos entender en su real dimensión lo que significa la observación de estos fenómenos en pleno vuelo. Yo creo que eso está al debe de la ciencia, de bajar de esa nube y poder transmitir la información tan rica que tiene en muchos aspectos, que no lo hacen porque lo hacen en un metalenguaje que para todos no es digerible. Si Andrés Rieu lo pudo hacer con la música clásica, o Carl Sagan lo pudo hacer con la astronomía, nosotros podemos hacerlo con los ovnis. Así que en eso estamos. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por ilustrarnos con sencillez, efectivamente, sobre ciertos tecnicismos aeronáuticos. Y yo me quedo con una cosa. Sí, esto es un peligro. O sea, cuando pilotos tienen que hacer una maniobra para no entrar en rumbo de colisión con un objeto de estos, os comento el caso del 6 de mayo del 77 aquí en Bogotá, pues es un peligro. A lo mejor estas cosas, si lo que lleva ahí dentro lleva conciencia, no tiene ganas de molestar ni de que sea un peligro para nadie, pero como no se comunica con nosotros, si es un peligro y si ha provocado aterrizajes forzosos, como es el caso del que sucedió en el aeropuerto de Manises en el año 79, noviembre del año 79. Así que tenemos que seguir mirando al cielo, tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir compilando información. No sé si algún día sacaremos una conclusión, hipótesis muchas, y seguro que pasarlo bien y echar unas risas con unos buenos amigos, mucho más, que creo que es igual de importante que descubrir qué hay detrás del enigma. Lo bonito del misterio, además, es que nunca sabremos qué hay detrás. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.